¿Jesús histórico es el mismo que Jesús de la fe? Claro que sí. La fe que tenemos en Jesús proviene del testimonio y de recuento de hechos históricos. Ante la evidencia histórica de Jesús, hay quienes se resisten a su divinidad. Pero Jesús resucitó muertos, detuvo una tempestad con una orden, sanaba ciegos, curaba lepra, exorcizó demonios y multiplicaba panes y peces. Hay unos profesores naturalistas que solo aceptarían los milagros si ellos los pudieran experimentar. Por medio de la soberbia y la parcialidad, descartan de antemano a Jesús como autor de eventos sobrenaturales. Pero lo sobrenatural en la vida de Jesús no tiene paralelo en la historia. No existen rabinos, ni profetas, ni maestros que hablaran o actuaran como Jesús, quien hizo milagros con su propia autoridad. Además, que algo sea similar no lo hace igual. Existen evidencias de que las religiones de misterio, los gnósticos y otros mitos adoptaron los eventos y los ritos del cristianismo, escribiendo historietas varios siglos después de Jesús. También hay quienes quieren alterar a Jesús para usarlo en sus causas políticas, queriendo hacer creer que Jesús nunca alegó ser hijo de Dios. Pero Jesús históricamente hizo declaraciones de ser divino y hay testimonios de sus milagros, incluyendo que se levantó de entre los muertos después de su crucifixión y su sepultura. Entonces, ¿el Jesús histórico es el mismo que el Jesús de la fe? Hay una corriente de profesores que pretenden alterar a Jesús para adaptarlo al posmodernismo y al humanismo. Existen personas que tratan de alterar lo que conocemos acerca de Jesús para nada más convertirlo en un tipo de revolucionario subversivo, que fuera antisistema y que se adaptara a la agenda política que ellos pregonan, ya sea de izquierda o de derecha. Quieren que Jesús sea como les sirva para que sus causas políticas tengan relevancia. Además está esta corriente naturalista que opina que todo efecto en el mundo natural debería tener alguna causa natural y que todo lo que sucede en la historia pues solamente puede ser verificable según sus propias experiencias. Por lo tanto, los milagros no suceden para ellos porque ellos dicen que nunca los han visto. Pero los evangelios incluyen eventos que históricamente parecen improbables para nosotros, como los milagros de Jesús, resucitar muertos o que Jesús controle la naturaleza. Por lo tanto, entonces dicen que eso se descarta de antemano porque como ellos no lo han experimentado, pues no podría ser así. Este grupo de profesores no respeta los principios de curiosidad, humildad e imparcialidad, sino que descartan a priori las posibilidades de los milagros de Jesús. Este grupo de personas busca ciertos paralelos con otros personajes antiguos para tratar de demostrar que las alegaciones de Jesús y sus hechos no eran completamente únicos, para que se deseche la perspectiva de que Jesús era único. Pero tenemos en los escritos de los evangelios que Jesús resucitó muertos, que detuvo una tempestad con una orden, que sanaba ciegos y que curaba lepra y escoliosis y multiplicaba panes y peces. Y además sabemos que lo sobrenatural en la vida de Jesús no tiene paralelo en la historia. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de Jesús que hizo milagros con su propia autoridad. Por ejemplo, Mateo 12:28. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. También tenemos Lucas 4:17-19. Le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y aquí está en Mateo 28:17-18. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces estamos hablando de Jesús que tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre todo gobierno, sobre toda autoridad. Por ejemplo, en Juan 5:21-23, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Estamos hablando de la autoridad de Jesús. Y en Mateo 24:35 vemos: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Esto quiere decir que tenemos a alguien que no tiene ningún precedente, no existe registro de rabinos, sacerdotes, profetas ni maestros que hablen así como Jesús hablaba en ninguna parte. A Jesús a veces lo quieren comparar con esta historia de Apolonio de Tiana. Pero veamos los hechos. Jesús vivió del año 4 a.C. al 28 después de Cristo, mientras Apolonio vivió del año 3 a.C. al año 98 después de Cristo. De biógrafos, pues Jesús tiene a Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y de biógrafos, Apolonio solo tiene a Filóstrato y es una sola fuente. Mientras los evangelios se escribieron
entre el año 50 y el 90 después de Cristo. La biografía de Apolonio se escribió del año 200 al 217. La biografía la vemos como Pedro le instruye a Marcos a escribirla y Pablo instruye a Lucas a escribirla. La biografía de Apolonio la mandó a escribir la emperatriz de Siria, Julia Roma. Los motivos para escribir la biografía, como hemos visto, de los evangelistas ha sido documentar el testimonio. El motivo para escribir la biografía de Apolonio fue un contrato. Y el propósito de las biografías en los evangelios era fortalecer la fe de la iglesia, mientras el propósito de la biografía de Apolonio era dedicar un templo a Apolonio. Y mientras la perspectiva de los escritores de los evangelios eran un testigo ocular certero, en la biografía de Apolonio se escriben frases como se dice que y algunos dicen que. Filóstrato, que es el biógrafo de Apolonio, escribe que Apolonio sanó gente, exorcizó demonios y que quizá resucitó a una niña y que se apareció a algunos de los seguidores después de su muerte. Pero hay que tomar en cuenta que para el siglo III el cristianismo se estaba expandiendo rápidamente por todo el Imperio Romano. Y más bien el trabajo de Filóstrato parece una historieta que adopta el cristianismo para hacer su propia versión pagana de Jesús. Sin embargo, la historia de Apolonio no compromete para nada la evidencia acerca de Jesús. Ahora, por ejemplo, veamos la comparación del cristianismo con las famosas religiones de misterio. Mientras el cristianismo es un culto a Jesús como Dios y es una sola religión monoteísta con varias denominaciones u opiniones, las religiones de misterio no se pueden poner como una sola, porque son varias religiones politeístas donde se tienen varios dioses de diferentes regiones, que son desde los gobernantes, que podrían ser los emperadores, hasta los dioses de las diferentes temporadas como Demetrio, Dionisio, Isis, Osiris, Cibeles, Mitra, y que pretenden ser como las herederas de los cultos antiguos sumerios, ¿no? Por ejemplo, mientras el cristianismo tiene su origen en Jerusalén, las religiones de misterio provienen de Egipto, Grecia, Asia Menor, y mientras el origen del cristianismo es Jesús, un personaje histórico con una vida de 3 décadas, el origen de estas religiones de misterio pues es incierto y es tribal, ¿no? Son historias de hace mucho tiempo atrás y son herencias de religiones ocultas. Mientras el eje central del cristianismo es la resurrección de los muertos, la vida eterna y una reconciliación con Dios, las religiones de misterio se basan en el panteísmo, el ciclo agrícola, de la cosecha y la siembra entre el invierno y el verano. Y mientras los evangelios hacen un recuento de los hechos históricos con testimonios, personajes reales, genealogías, documentados en los evangelios, en el caso de las religiones de misterio solo tenemos mitos encriptados. Y mientras en el cristianismo se tiene registrado que te inicias a través del bautismo en agua adoptado del pueblo judío, en las religiones de misterio solamente se tienen registros de reuniones secretas y por eso tampoco se tiene mucha información. Y es hasta después del siglo II donde se documentan ritos de bautismo. Y mientras en el cristianismo Jesús nace de una virgen engendrado por el Espíritu Santo en un lugar específico, con un gobierno específico y una genealogía clara, en las religiones de misterio, por ejemplo, tenemos a Dionisio que nace de una mujer engendrado por Zeus, o Mitra que sale de una roca. Y mientras en el cristianismo tenemos una muerte voluntaria por los pecados de la humanidad una sola vez en la Pascua del año 28 después de Cristo y una sola resurrección, en las religiones de misterio tenemos una muerte y una resurrección año con año que está ligado con las estaciones y con el ciclo agrícola. Mientras las atribuciones públicas de la divinidad de Jesús ocurrieron al menos de 5 años después del evento, nosotros tenemos en las religiones de misterio que ocurren entre 150 y 1000 años después. Además, la doctrina está claramente documentada en el Nuevo Testamento y está abierta para examinarse, mientras en las religiones de misterio todo es una tradición oral fluida, encerrada en ocultismo y en estos libros esotéricos. Y mientras la sexualidad en el cristianismo tiene que ver con la castidad y el matrimonio, en las religiones de misterio se promueve la prostitución, las orgías, la homosexualidad y el adulterio. Y mientras en el cristianismo las reuniones son para cantar y compartir el pan en comunión, en las religiones de misterio son reuniones secretas donde tenemos muy poca información y la más relevante es hasta después del siglo II. ¿Esto quiere decir que algo sea similar? Pues no lo hace igual. Además, el cristianismo adopta el término Señor para referirlo a Jesús de el Dios del Antiguo Testamento, no de ningún tipo de religión misteriosa. ¿Existen nuevos descubrimientos que cambian la manera de que pensamos acerca de Jesús que no sean los evangelios? Pues no, porque como lo hemos visto, el evangelio de Tomás pues es un documento tardío del siglo II, influido por el movimiento gnóstico del siglo II, III y IV. Además, la hipótesis Q en realidad no es ningún descubrimiento, sino es una teoría de hace 150 años. No existen los evangelios secretos. En realidad, los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan tempranos son más confiables que los escritos apócrifos posteriores que contienen material legendario e historietas que dependen del material del mismo Nuevo Testamento. Además, hay que reconocer que hay un grupo de personas que tienen la intención económica de vender libros o tener seguidores
y que pretenden alegar que el Jesús histórico fue un hombre inteligente, ingenioso y revolucionario, pero que nunca alegó ser el Hijo de Dios. Sin embargo, tenemos evidencias de que Jesús históricamente sí hizo declaraciones de ser divino y hay testimonios de sus milagros, incluyendo su resurrección de entre los muertos. Por ejemplo, tenemos Hechos 2, 25 al 36, donde está Pedro diciendo que, queridos hermanos, piensen en esto, pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros, pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo y a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y esto corrobora lo que se dice en 1 Corintios 15, 13, 14. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Esto quiere decir que la fe en Jesús proviene del testimonio y los recuentos de los hechos históricos. Entonces, aquí les pongo más recursos en la descripción del video. Pueden ver todos los libros que hablan acerca de este tema y espero que hayas encontrado este video valioso. Muchas gracias y pues buen día.